¿Cómo tener una mente sin límites? Hola, bienvenidos a mi canal de Cómo ser feliz. Soy Facundo Buján y hoy quiero indicarte 4 pilares de cómo tener una mente sin límites desde la película. Vamos, la redundancia, Sin Límites. Si viste la película Sin Límites, protagonizada por Bradley Cooper y personajes destacados como Robert De Niro, sabrás de lo que te hablo. En resumidas cuentas, el personaje de Bradley era un desordenado escritor que le era un infierno concentrarse. Estaba desempleado, su novia le pagaba todas las deudas y su única esperanza de salir del pozo era la finalización de un libro que le era imposible de empezar. Problemas de atención, cero conocimiento en finanzas y relaciones personales. Indica el rotundo fracaso de un hombre de mediana edad. Un día se encontró con el hermano de su ex. El joven estaba irreconocible y le regala una pastilla que afecta a los químicos cerebrales para proporcionar una fuente conductora entre sinapsis neuronal, lo que permite a la mente poder recopilar información, entenderla, almacenarla y aplicarla a una gran velocidad. De fracaso, el personaje de Bradley escribió el libro que le tardó meses en horas, además de acostarse con la mujer de que le debía la renta. Lo siento, niños, tápense los oídos. La película sigue desarrollándose con un personaje dependiente a esta droga. Se vuelve rico, logra todo lo que desea, con muchas problemáticas de acción, el delicioso y más. Te recomiendo que lo veas. ¿Qué es una mente sin límites? Una mente sin límites es aquella que puede codificar datos relevantes de la realidad, entender su sentido, almacenar dependiendo de su prioridad y aplicarlo según el momento indicado. ¿Es posible que la mente cambie el cerebro? Como las píldoras mágicas de la película son inexistentes, tristemente, pero arriba esos ánimos. La mente puede cambiar el cerebro. Es más, la neurociencia indica que la neuroplasticidad es acorde a cualquier edad de la vida, que podemos moldear nuestro cerebro a través de los procesamientos mentales. ¿Por qué tener una mente sin límites? ¿De verdad me preguntas esto? Como dice Jim Quick, el mejor deseo de todos los deseos es tener deseos ilimitados. ¿Por qué conformarse con ser inteligente, guapo, millonario, si lo puedes ser todo junto? No sé, ¿cómo es eso posible? Si tienes una mente sin límites, todo es posible. ¡Oh! ¿Cómo tener una mente sin límites? Al imaginarte que se te es imposible terminar un libro en un día, yo termino un libro en un día, aunque no lo crean, está abajo en la descripción. Te tirás a tu cama e imaginás a esos grandes genios que lo hacen. Error. Se llama El arte de enfocarse creativamente. Oh, de nuevo, spam mi libro. Para tener una mente sin límites, hay que potenciar los 4 pilares de las capacidades cognitivas. ¿Cuáles son estos pilares? Procesar información relevante, entender la información, aplicarla y almacenarla. Para poder almacenar información relevante hay que estar enfocado, hay que utilizar el enfoque 200%, lo que uno quiere, para evitar la procrastinación y confusiones que ralentizan la adquisición de conocimientos que nos interesan, porque nosotros somos como cohetes teledirigidos. Por ejemplo, cuando el personaje Brady descubrió que quería libertad financiera, se dedicó de lleno a consumir información sobre el tema que le interesaba. 2. Que sería entender la información. El entender la información es clave para poder categorizarla. Para ello es necesario la asimilación. Y la asimilación es el arte de codificar la información relevante y compararla mentalmente con nuestras capacidades anteriores a la nueva adquisición. Es algo parecido como si vos tenés un retrato, lo comparas con otro retrato. La comparación es clave para el entendimiento. Por ejemplo, cuando está por saltar del edificio para matarse y pierde su última pastilla, al tomar la sangre del hombre que asesina, habrá comparado información de los fluidos corporales, como la sangre, transmiten hormonas, oxígeno y demás, etc. Así lograr adquirir lo que buscaba, la droga, drogadicto. 3. Que es aplicarla. Luego de poder codificar y asimilar de forma eficiente, es necesaria la aplicación. ¿Por qué, me dirás? Para que la mente sepa que ese es el contexto en donde la información es relevante. Para ello se debe utilizar la simulación de escenarios mentales. Así le asigna el lugar específico en donde ese discurso tiene lugar, o la resolución matemática son importantes. 2 más 2 no es 3,
todos tendríamos que saberlo. Por ejemplo, cuando el personaje deslumbra a toda una audiencia con información financiera que él ni siquiera sabía que sabía. 4. La memorización es clave, pero el último escalón de los pilares mentales, porque debe ser el último intento por adquirir habilidades o información. Las técnicas de memorización se desplazan muy fiel de estos temas. Si quieres saber más sobre el tema, sígueme en Instagram y ahí tengo contenido. Si te suscribes también estarás listo para adquirir este tipo de datos. Ya, ¿qué esperas? Ya, te estoy viendo. Vigilo. Vamos, escribe, suscribe, listo. Puedes seguir. Pero ya termina. En resumen, la mente sin límites se puede crear enfocándose en los datos que nos atañen, asimilando esa información, aplicándola para ser eficientes y memorizando para utilizarlas cuando la necesitamos. Así que ya sabes, si quieres consejo para traer a tu mar desde lo intelectual, solo toma pastillas o empieza a hablar mejor que yo. Digo, sigue estos pilares y a mi canal. Cuando nos vamos a encontrar, la mejora hablará por sí misma. Bye bye. Y ya.